placer poder estar aquí en Fuerteventura con esta iglesia que Dios ama, que Dios añora también. Muchas veces pienso en esta iglesia y veo cómo la mano del Señor está orando, ¿no? Y me alegro tremendamente de que esto suceda así. Yo traigo recuerdos de la iglesia que nos reunimos en Las Palmas, Sublime Gracia. Ellos están siempre con ustedes en oración. Siempre preguntan, cada vez que voy, ¿cómo están los hermanos? Dale saludos, y sería imperdonable que no lo hiciera. A mí me gustaría hablarles un poco más de ese Cristo maravilloso, de ese Jesucristo que es el único. No puede ser comparado jamás con nadie. Jesús no pertenece al grupo de los grandes de la historia, aunque bien podría tener un hueco principal en ello. Él es aparte. Él no es grande. Él es único y sencillamente Jesús. Nada puede añadirse a este nombre. Confunde, este nombre desafía, este nombre obliga, este nombre llena de referencia el alma. Yo no sé ustedes, pero yo me fijaba en esta tarde cuando iban entrando los hermanos, cómo muchos se levantaban y les abrazaba y se alegraban y se notaba alegría en el rostro de los hermanos, entró Carmelo, hermano, tal. Imagínate que se presentara en medio de nosotros nuestro amado Jesús. ¿Cómo sería esto? Que se presentara en medio de nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos? De rodillas, me imagino, ¿no? Lo comeríamos a besos. Y no es suficiente decir que Jesús es grande. No es suficiente que decir que Jesús es grande. No hay medida. Para nuestro Señor Jesús no podemos definirlo, no tenemos palabras para poder expresar lo que Él es. Por eso Cristo es fascinado. Hasta hoy en día, en todo tipo de rincón se nombra a Cristo. Y se puede hacer multitud de negocios en su nombre, cine, libros, es infinidad. No podemos valorar todo lo que el nombre de Jesús entierra y en este mundo, además, es anunciado de manera incorrectamente por medio de estos actos. Molesta mucho a los enemigos de Cristo que nosotros tengamos una convicción en Cristo perfecta, en un Cristo que no tiene mancha, o pecado como llamamos, mancha, que no tiene contaminación ninguna. Les hace mella. Nacemos con nuestra naturaleza propia infectada por nuestra maldad. Llámalo como quieras, pero Jesús no tuvo infección. Jesús estaba limpio, no es un mero hombre como los demás. Fue sobrenatural y debía ser así para podernos nosotros salvar, para nuestra salvación. Por eso su carácter perfecto, pienso que es el más grande de los milagros que podemos contemplar en Él. No se puede comparar sino a Dios mismo. Su carácter es genuino. Me gustaría brevemente valorar 3 puntos. Y el primero que quiero valorar es el que señala Juan 8:7, donde vemos lo que Cristo pensaba de sí mismo. Y es muy interesante este punto. Juan 8:7, vemos que Él desafía a los que acusaban a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de este pasaje, verdad? Y cuando todos se marchaban, solo Él podía condenarla. Y en Juan 8:46 dice la palabra de Dios que no le pudieron contestar cuando les preguntaba quién podía de ellos condenar a Jesús. Cristo pudo decir con honestidad que siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Y Él vino a buscar, y Él vino a salvar a todos los enfermos y muertos
en estos delitos o pecados. Él solo puede sanarlos. Él solo puede sacarlos de esa condición de ignorancia, de maldad, de tiniebla, que es, y nos obliga a pedir perdón a Dios porque estamos incluidos en estas imperfecciones. Él es la verdad, la luz, lo hemos cantado, quien derramaría verdaderamente su sangre para salvarnos. Hemos hecho memoria hace un momentito de esta gran verdad. Sus pretensiones, su confianza se confirma con su carácter. Nunca se manifiesta en él debilidad moral, fracaso, culpa. Nunca se manifiesta en él separación de Dios. Su bautismo incluso fue para identificarse con cada uno de nosotros, arrepentido y obedeciendo a Dios, siendo aún proclamado como hijo de Dios, no porque fuera pecador. Jesús nunca pidió perdón por tener maldad en sí mismo. Él podía conocer, como dice Juan capítulo 2, versículo 25, nuestra condición, lo que había en nuestro interior, lo que hay en nuestro interior. Él nos conoce y Él aborrecía y condenaba la hipocresía. Él no quiere que nuestra conducta sea hipócrita. La obstinación, la simulación, simular lo que no es, lo que no siente. Esto es algo que Jesús detecta y no lo quiere, lo detesta totalmente. El cristiano sabe que cuando más se acerca a Dios, más es evidente su condición de suciedad, de maldad, impuro. Así, cuanto más conocemos en semejanza, o más crecemos aún en semejanza a Cristo, más nos vamos a dar cuenta de la inmensa distancia de Cristo. Él vivió, pero vivió más cerca de Dios que nadie, que ninguna persona, pero siempre estuvo libre del sentido de la culpa, del sentido de maldad. Siempre estuvo libre. Pero también hubo un grupo que admitieron esta gran verdad y fueron sus propios enemigos, los enemigos de Cristo. Ellos buscaban pecado en Jesús, sabemos cuando leemos los evangelios, para acusarle, para desprestigiarle, para condenarle. Pero ¿qué va? En Marcos 3:24 no hubo manera de que esto sucediera y aunque lo intentaron, nunca le sorprendieron en ninguna falta. Nunca. La acusaron de blasfemia porque no admitía las credenciales divinas de Cristo, las manifestaciones maravillosas del poder santificador de Cristo. La acusaron de malas amistades. No entendían que Jesús era el médico que debía ser amigo de los pecadores para salvarle. Llegaron a acusarle en Mateo 11:49 de glotón y de borracho. Pero sin ninguna prueba, solo eran celos, solo era odio de no poder tener la calidad de vida de ese ser maravilloso, prometido, pero despreciados por los suyos. Y ya vimos como Carmelo nos dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto, por culpa de la ignorancia de los hombres. Le acusaron de desobediencia a los mandamientos. Pero se demostró que Jesús fue desobediente a la falsa doctrina, a las hipócritas doctrinas de hombres religiosos, que además eran corruptos. Y hasta el día de hoy siguen siendo corruptos. Hay muchos ejemplos en los evangelios, hay muchas leyes y normas que justificaban de alguna manera para ellos su tranquilidad. ¡Qué error! Por todo ello necesitaban testigos. Testigos falsos, mentirosos para acusarle. ¿Y qué hicieron? Transgiversaron la palabra de Jesús. Al final tuvieron incluso que buscar argumentos falsos
y políticos incluso, quiso hacerse como César. Nuestro único Dios aquí, nuestro único soberano es César. Este quiere usurpar su puesto, a pesar de todo, a pesar de toda esta macabra labor de desprestigio. La inocencia fue reconocida. Y sabemos por los evangelios y nos regocijamos de que muchos jueces no veo culpa en él. Los verdugos, el ladrón aún expresaba, siendo ellos malvados, ¿no? Ningún mal hizo, somos nosotros los que verdaderamente tenemos que cargar con estas culpas. Pero este hombre es algo maravilloso la obra del Señor. ¿Cómo pudo llegar a ese punto tan impresionante? Y hay un punto muy importante que sí me gustaría que pudiéramos reflexionar en el Señor, y es lo que podemos ver nosotros mismos en nuestro Señor Jesús. ¿Qué podemos ver nosotros mismos en relación a nuestro Señor? Los evangelios nos muestran el carácter glorioso de Cristo, ¿verdad? Equilibrio, consecuencia. Cree firmemente lo que predica, está convencido de lo que habla, aunque su doctrina no es popular, ¿no? Quizás es tan sencilla que a la gente le cuesta trabajo reconocer que es tan fácil y tan a la mano amarrarte a Cristo que no lo creen. No es fanático, hay evidencia de humanidad en él, necesita amar, necesita compadecerse, necesita dormir, necesita el alimento. A la vez reclama ser Señor y ser Salvador. Su mensaje se centra en sí mismo, no en otro, pero es humilde. A pesar de que su mensaje está centrado en sí mismo, es humilde. Su ejemplo es ser siervo de todos, y siendo el Señor de todos, es igual al Padre, pero a la vez es el más humilde. Y la palabra dice que dejó y dijo que iba a juzgar al mundo, pero no lo vimos. Es un juicio tan precioso que dice que lavó los pies a los apóstoles. Ese era su justo juicio para los hombres, limpiarlos. Y no como Pedro, que casi lo estorba y no solo los pies, lávame completamente, quiero estar ahí, sentirlo. Jamás nadie, como se nos anunció, renunció a tanto, siendo el Rey de la Gloria, como decía nuestra hermana. Jamás nadie renunció a tanto. Nació de una humilde madre, hebrea, en un pesebre sucio, en una aldea casi insignificante. Fue de pequeño refugiado en Egipto, criado y educado en Nazaret. Trabajaba de carpintero para ayudar en la casa, y a su debido tiempo él se convirtió en un predicador itinerante, con pocas posesiones, limitado de comodidades y sin hogar. Se nos dice, no tuvo dónde reclinar su cabeza. Hizo amistades entre sencillos pecadores, entre publicanos, puso sus manos sobre los leprosos y permitió incluso que prostitutas lo tocaran. Y su ministerio de curación, ayuda y enseñanza y predicación fueron increíbles. Y así sucedió. Nadie le creyó. No podían darle el crédito que merecía. No se le comprendió, se le calumnió y se convirtió en víctima de perjuicios de hombres, intereses creados. Fue despreciado y rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus amigos. Puso la espalda para que fuera flagelada, la cara para que fuera escupida, su cabeza para que fuera dañada con una corona de espinos. Las manos y los pies, aún hemos cantado que
siguen vigentes esas huellas clavadas en una cruz romana, mientras que podía llenarse de satisfacción, de obediencia, de cumplimiento. Padre, perdónalos, porque en verdad no saben lo que están haciendo, no contemplan. Porque aunque él estaba sufriendo, su gozo era genuino, porque estaba amando completamente a su Padre a pesar de que él había virado su rostro de él. Tal hombre está fuera de nuestro alcance, tal hombre está fuera de nuestra comprensión. Y si hoy pensamos, aunque sea mínimamente, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, Dios mío, qué regalo más maravilloso me has hecho en mi vida. ¿Cómo es posible que yo pueda poseer esta ganancia? No es, sale fuera del alcance de nuestra comprensión. Triunfó donde nosotros fracasamos, y por eso el Señor quiere que lo imitemos en todas las cosas. Nunca se vengó, nunca tuvo resentimiento, no le importó lo que los hombres le hicieran o le dijeran. Él se negó a sí mismo y se entregaba a la voluntad para nuestro bienestar. Hay dos versículos preciosos, Juan 5:30. Ahí nos dice, no trato de hacer mi propia voluntad. Este es nuestro Salvador. Y Juan 8:50 dice, no busco mi gloria. Sabía a quién estaba sirviendo. Y Pablo en Romanos 15:3 pronunció, porque tampoco Cristo vino a agradarse a sí mismo. No vino a agradarse a sí mismo. Vino por el bien de todos nosotros. Qué bueno que lo hayamos acaparado para nosotros. Cristo es el incomparable y muestra su carácter con ese amor indestructible, santo y extraordinario que todos buscamos y todos necesitamos. Nunca predicó lo que no vivió y nunca nos engañó. No nos vendió nada. Nos regaló todo en su palabra, persona, obra, caracteres extraordinarios. Y hay, hermanos, en Él una gloria sin par que al conocerla personalmente tiene que movernos a la adoración de ese ser maravilloso, más profunda adoración y a la entrega más completa de todo nuestro Señor. Heme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que quieras. Tú eres digno de gobernar mi vida y de enderezar mis caminos. Experimentar su poder en nosotros nos hace convencernos plenamente. Si nos llamamos creyentes, acordémonos de la palabra de Dios. Cuando dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6, en su última parte final, si somos de Él, y decidimos conocerle, y decidir conocerle es tener esa comunión íntima, querer saber más de Él continuamente, debemos entonces de andar como Él anduvo. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, bendiciones.